Mazatenango, el desarrollo social, considero que es el resultado de una acción coordinada del Estado propiamente, que incluye obviamente a las instituciones de gobierno, a la municipalidad y la comunidad, para que por un lado, con esto reducir algunos indicadores, en este caso las carencias materiales. Un indicador que nos está afectando es el tema de la pobreza extrema, que sigue estando ahí. Estamos hablando de personas que tienen muy pocos ingresos y muy poco dinero para incluso poder comer. Yo hace unos días salió una encuesta a nivel nacional que también obviamente tiene reflejos a nivel municipal, departamental y aquí en Suchitepeques, que decía que una de cada cuatro personas había tenido problemas para comer en los días anteriores. O sea, estamos hablando de problemas de seguridad alimentaria bastante fuertes. Entonces, hay que reducir ese tipo de carencias materiales y, insisto, uno de esos es la pobreza extrema. Y por el otro lado, construir una estructura de oportunidades. Primero, reducir la carencia material y por el otro, construir una estructura de oportunidades. Es necesario que la población tenga una oportunidad a la educación, a la salud, a la participación ciudadana, que sea una participación proactiva, que permita a cada persona desarrollar su máximo potencial. Uno de los temas que tenemos aquí es que el último indicador de medición de nivel diversificado decía a nivel nacional, que se refleja también en nuestros departamentos, que el 16% de los graduandos de nivel medio de diversificado habían aprobado la prueba de matemática, que el 34% lograban el tema de comprensión lectora. Entonces creo tenemos que mejorar esa estructura de oportunidades. Algunas veces nos gusta a nosotros pensar en la inversión en infraestructura, en industria, en infraestructura, inversión para que haya trabajo, pero realmente qué fuerza laboral nosotros estamos ofertando. Y esa parte creo que es lo que tendríamos que ver dentro del desarrollo social, mejorar nuestras capacidades educativas, que la población ya esté menos propensa a estar enferma, que pueda participar y hacerlo, como ya lo indiqué, de forma proactiva. Esto habría que analizar estos factores, de los principales factores que limitan el desarrollo social, habría que enfocarlo en varios niveles. Creo que el principal habría que empezar por el nivel macro, nivel país, a nivel de cómo se ve en la generalidad. Creo de que Mazatenango, en el nivel macro, la población, la gente de Mazatenango va a buscar mejores oportunidades fuera de esta ciudad, fuera del municipio. Tienden a migrar o inmigrar. O sea, yo tuve varios amigos en la universidad que eran de Mazatenango, eran ciudadanos mazatecos y ya no regresaron aquí al departamento, al municipio. Se quedaron viviendo en Ciudad de Guatemala o en otros lugares porque tenían mejores condiciones de vida o tenían más oportunidades. Otro elemento a nivel macro es el tema de la informalidad laboral, que creo que no hay oportunidades laborales lo suficientemente atractivas como para invitar a que la gente eh, pueda desarrollarse dentro del departamento, dentro del municipio. Hay desconfianza en las instituciones. Ese es otro tema que es innegable. La última encuesta la vimos hace un par de días, que hablaba de que las personas no confían en las instituciones. Y eso visto desde el punto de vista macro son factores que limitan el desarrollo social y se evidencia en temas de participación ciudadana, en temas de participación en la problemática, incluso
en temas de ir a votar. Van a votar 6, en promedio 6 de cada 10 personas en primera vuelta. Y en segunda vuelta ese indicador baja. Entonces, eso nos indica de que hay una desconfianza y no se quiere participar en estos procesos. Ahora, en el nivel ya local, ya aterrizando aquí desde el punto de vista ya más local, creo de que uno de estos factores es la educación. ¿Estamos formando? ¿Estamos educando? ¿O solo estamos graduando gentes por engrosar una estadística? ¿Qué nivel de educativo estamos dando? Entonces son factores que van limitando el desarrollo social. Temas de salud y nutrición. Tenemos acceso a servicios de salud. Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen acceso a protección social? ¿Cuántas personas tienen acceso a servicios de salud? Que uno diga, ah, bueno, sí, tenemos cubierta esa parte. Esos son factores que limitan ese desarrollo social dentro de Mazatenango. Vivienda y servicios básicos. Podemos decir que un trabajador con salario mínimo tiene acceso a una vivienda digna. Ese es otro factor que limita. O sea, si no tenemos buenas ofertas de empleo, si no estamos generando riqueza, si no estamos generando oportunidades, ¿será que las personas van a poder tener acceso a una vivienda digna? ¿Será que tenemos agua potable o solo es agua entubada? ¿Tenemos acceso a servicios básicos como los drenajes? Mazate no tiene servicios de drenaje. Todo va a parar a los ríos. No, obviamente ahí ya se ha hecho algún esfuerzo, pero digamos en su mayoría sigue utilizándose el mismo desfogue que por años se ha utilizado. El tema del agua potable, nosotros se extrae el agua de un río, ¿será que tendremos disponibilidad en el largo plazo? Entonces eso al final afecta el desarrollo social. Y al final tenemos calles y avenidas que vienen en términos de un pensamiento futuro, o son las mismas calles que yo conocí en los años mediados de los 80 cuando visitaba la ciudad con mi señora madre, que veníamos a hacer algún mandado. Entonces, esa situación son las que también van limitando el empleo digno. Cuando hablamos de empleo digno, a veces el término se oye bastante coloquial. Yo creo que todos los empleos son dignos, pero en términos generales me refiero a si los empleos que se generan dan los suficientes recursos para que las personas puedan vivir de forma decorosa y puedan mantener una familia. La última en COVID del año 2023 y que ya salió vinculada con el año 2024 hablaba de que la canasta básica ya superior, ronda alrededor de los 10,000 quetzales. Estamos hablando aproximadamente como de unos $1,300 más o menos, la canasta básica superior. No estoy hablando de las condiciones mínimas de pobreza, estoy hablando de, si quiere verlo así, del nivel medio, si es que pudiéramos llamarlo de esa manera. ¿Será que tenemos empleos que nos proveen $1,200, $1,300 mensuales, eso equivalente en quetzales, que sería alrededor entre 9 y 10,000 quetzales, como para mantener y decir que ese empleo le da las condiciones mínimas a una familia para poder vivir? Y si esos empleos realmente tienen una cobertura social como el IX o tienen prestaciones, o muchas veces si esos empleos tienen por lo menos el salario mínimo. Entonces, eso a nivel local es uno de los principales factores que limita. Y me voy a dos elementos que siempre siguen siendo importantes. Debilidad institucional y gobernanza. Aquí hay una limitante muy grande tema de lo que tiene que ver con los desarrollo social, que es los temas de corrupción, la percepción que la población tiene de la corrupción y cómo la corrupción se ha convertido, lejos de ser algo repudiable, lo que mucha gente ven como una oportunidad, ¿verdad? Y eso es sumamente importante porque entonces, lejos de ver como algo malo, lo empiezo a ver y va a limitar mi desarrollo social, porque no van a haber obras de infraestructura, porque no van a haber programas donde se necesiten, ¿verdad? Hay baja capacidad de respuesta de las instituciones, de los sistemas de consejos de desarrollo. Siempre todos los años se están peleando porque no logran terminar la ejecución. Un proyecto que debería de gestarse, que no debería tardar más de 15, 20 días
en pasar su proceso de revisión, puede pasar 2, 3, 4 meses, por pasos burocráticos, como decimos en un buen chapín, guardando el pisto ahí, guardándolo porque no lo puedo ejecutar. Pero ¿de qué me sirve el dinero guardado si lo que el impacto de las obras de infraestructura no se ve? Y eso también no solo se ve en obras del Consejo de Desarrollo, sino que también se ve en temas de obras del gobierno central. No hay obras que vayan mitigando la necesidad de trabajo, que vayan mitigando la economía de un lugar, que vayan mejorando esas economías de escala que hay cada vez que se genera una obra de infraestructura. Y eso me lleva también dentro de la debilidad institucional, que los programas, proyectos que tienen que ver con compensadores sociales, también se ven limitados, se ven politizados en algunos casos o llegan a destiempo. Y eso también limita el desarrollo social. Hay falta de coordinación interinstitucional. Las instituciones de gobierno no logran tener un engranaje y que vayan en conjunto. Le voy a poner un ejemplo de esto muy interesante. Se vino el tema de la subida de los combustibles y instituciones de gobierno llamando a reuniones departamentales, o sea que tenían que venir personas de todos los municipios a reunirse a la ciudad de Mazatenango a recibir una charla y el combustible a ¿qué? 40 quetzales. Entonces, esas situaciones es una falta de coordinación interinstitucional. Aquí cada quien jala agua para su molino, un dicho muy popular. Todo el mundo está haciendo campaña, imagen política, todo el mundo quiere estar hablando de lo bueno que hacen, pero también hay falta de perfiles en los puestos públicos, que también limita el desarrollo social. Es innegable que hay politización. Y el último gran tema que afecta al desarrollo social es la exclusión y la discriminación. No hemos logrado superar al 100%, siempre en algún porcentaje, los temas étnicos y de género. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas mujeres alcaldesas hay en el departamento de Suchitepeques? Cero, no hay. ¿Cuántas mujeres alcaldesas han sido de la ciudad de Mazatenango, en el caso del municipio de Mazatenango? No hay. ¿Cuántas mujeres son miembros o están dentro de los puestos públicos? Ahí sube un poco, pero sigue siendo un tema de exclusión. Y por último, es innegable que no es lo mismo vivir dentro de la ciudad y su periferia que vivir en el sur del municipio, digamos en las aldeas que están al sur, cercano al mar. Ahí las condiciones de vida son muy distintas. Y eso, al final, en su conjunto, son factores que van a limitar el desarrollo social. Definitivamente van a limitar el desarrollo social y creo de que debemos de tomarlos muy en cuenta. Pueden haber muchos más factores. Creo que acabo de mostrar los que considero son los más importantes y los que se debería de trabajar para limitarlos al estilo FODA. Esas debilidades y esas amenazas habría que bajarlas lo más que se pueda. En este caso, desde mi óptica muy particular, creo que representa una forma de sobrevivir y adaptarse, nada más, a las condiciones económicas que ofrece la ciudad. Básicamente se hace lo que se puede con lo que hay disponible. Acuñar esta clase. Mazatenango histórico era una señora ciudad, hoy es un señor desorden. ¿A dónde quiero llegar con esto? Efectivamente, la gente ha encontrado formas creativas de integrarse a la vida económica de Mazatenango. La gente ha dejado de vivir en el centro de la ciudad, por lo que ya platicamos de inmigración o migración, cualquiera de los fenómenos. Y entonces he convertido las casas que antes vivía una familia, las he convertido en un local comercial. Está bien, hay comercio, hay movilización,
pero ¿qué tipo de local estoy teniendo? ¿Qué estoy vendiendo yo ahí? ¿Estoy vendiendo servicios y tecnología? ¿Estoy vendiendo insumos industriales? ¿Estoy vendiendo insumos que van sobre algún tema de mejora, de transformación de materia prima? No, lo que usted va a encontrar en la ciudad de Mazatenango hoy, en ese centro histórico que era, va a encontrar venta de ropa usada mayoritariamente. Nos hemos convertido, y esto quiero ser muy enfático, no es una crítica, es solo una ilustración de cómo estamos viviendo. Nos hemos vuelto comercializadores de productos de segunda, ropa, productos que ingresan de segunda. Y eso usted en el centro, digamos, en la parte histórica de Mazatenango, usted eso es lo que encuentra. Encuentra venta de ropa usada, venta de cosas usadas, eh, obviamente venta tiendas de todo tipo, pero ya no es el Mazatenango que podíamos ver, por ejemplo, en los años 80, donde usted bajaba a la Avenida La Libertad y encontraba todos esos almacenes que tenían ropa nueva de la época, que teníamos aquellas grandes despensas donde usted podía ir a conseguir ciertos productos diferenciados, o que usted podía ir a ciertas áreas comerciales de Mazatenango donde era eso, un área eminentemente comercial de intercambios de productos eran que mejoraban mi estatus y mi condición de vida. Entonces, en ese sentido, este crecimiento visible del comercio y de la construcción en Mazatenango, si tuviéramos que hacer una proyección de cómo se veía ese Mazatenango hace 40 años y cómo hoy se ve el Mazatenango, yo diría que venimos en una etapa de retroceso o una visión que debió haber despegado acá y siguió en una parte rectilínea creciendo, pero muy suavemente. Y esa parte es quizá lo que hoy se refleja. Entonces, ahora podríamos pensar, sí, pero mire, ¿usted qué opina de los centros comerciales que se han creado? Perfecto. Lo único que hicimos fue mover a la gente que antes llegaba al centro de Mazatenango, ahora lo movimos a la periferia. No creamos dos lugares distintos donde la gente pueda ir a esos dos lugares, sino lo que estaba acá, de lo que estaba en el punto A, lo pasé al punto B. Eso es todo. Pero no se mantuvo esa línea de crecimiento. O, por ejemplo, sí tenemos centros comerciales que van hacia afuera. Por ejemplo, ahora se acaba de construir un centro comercial adicional, que es más que todo, más que centro comercial, es un centro de alimentación, con algunos locales de comidas, etcétera. Y la gente está yendo ahí. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Que el Mazatenango central, el eje central de ese Mazatenango, se está despoblando y se está yendo hacia las periferias. ¿A dónde? Por qué hablo de esto? Porque es lo que yo le decía de sobrevivir y adaptarme. ¿Cuánto capital local de Mazatenango está invirtiendo en Mazatenango y está viniendo local de afuera a invertir en estos centros comerciales? ¿Cuántas cadenas transnacionales están viniendo? Generando empleo, sí, pero cuánta riqueza eso genera. Entonces, por eso mi frase de sobrevivir y adaptarse. Yo tengo un espacio, lo vuelvo un espacito comercial, que vayan a vender ahí, no importa. Si antes, por ejemplo, usted recordará el área de Villares Gordillo, cuando estuvo por Mazatenango, se recordará. Y a los amigos que van a escuchar esto, el área de Villares Gordillo era reconocida hasta hace el finales del siglo pasado como un área comercial por excelencia. Ya no existe el área de Villares Gordillo, pero dejó de ser esa área comercial por excelencia. La Avenida de la Libertad dejó de ser el área comercial por excelencia. Es más, han ido cerrando locales históricos que antes habían ahí y han ido cambiando a otro tipo de negocios, pero que ya no son atractivos como para seguir desarrollando económicamente esa zona. Eso es lo que considero y por eso insisto, es un tema de adaptación y sobrevivencia. Por ejemplo,
Todas las cadenas internacionales que han venido a poner un restaurante a Mazatenango, que normalmente sus lugares se ubican en centros comerciales, salvo una cadena que se ubicó en otro lugar aquí en la Primera Avenida. Pero Mazatenango en antaño, en los años 80, tenía lugares propios que la gente venía y lo reconocía. Había un espacio que denominaba las 5 calles, donde habían unos restaurantes, ya no existen, La Llamarada, el Manjar Furama, que eran reconocidos y esa parte se ha ido perdiendo. Entonces, en términos generales, yo creo que no necesariamente todo lo que usted ve que está viniendo a Mazate representa un desarrollo social para el mazateco propiamente. Lo que genera son algunas fuentes de empleo, pueden ser muchas, pueden ser pocas, muchas, no sé. Representa fuentes de empleo, representa dinamización de la economía, pero siento que no se han generado las suficientes condiciones como para que ese desarrollo social sea para la gente propiamente del municipio. Yo creo que voy a ser bastante duro con lo que pienso. Y antes quiero hacer una aclaración. No soy oriundo de Mazatenango, yo soy oriundo, nacido en Chicacao, municipio de Suchitepeques, vecino a Mazatenango. Vine a integrarme a esta región cercana a Mazatenango a finales en el año 1997, 98, ya me empecé a integrar a Mazatenango y vivo por aquí, por estos lugares cercanos a Mazatenango desde el año 2002. Pero sí he conocido Mazate desde que era jugador de la selección de ajedrez en 1986. Y entonces tengo esa visión del Mazatenango de antaño y el Mazatenango de hoy. Para contestar a su pregunta, y por eso hacía este análisis o esta retrospección de quién soy, de dónde vengo, es porque lo que voy a decir suena un poco duro, pero no tiene visión nadie. Esa es la realidad. Aquí no hay visión de nada. Se reacciona a lo que hay. Planificación. Bueno, las dirigencias políticas apenas saben lo que hay que ponerse los zapatos cuando se levantan por la mañana. Menos sabrán qué hay cuando abra la puerta. Si Mazatenango realmente se tuviera una visión clara de futuro y vista desde la óptica política, no hablo del actual, hablo del generacional a los últimos 30 años, por ejemplo, pues Mazatenango fuera diferente. Es más, le diría algo. Si hubiéramos conservado la visión del Mazatenango de hace 40 años, hoy tuviéramos una ciudad preciosa, muy bonita. Lejos de eso, se ha hecho una ciudad comprimida, un mercado desordenado, calles que no responden al crecimiento vehicular y que las nuevas calles menos van respondiendo a ese crecimiento vehicular. Entonces, la verdad es que me cuesta creer que tenga alguien dentro de la dirigencia, y hablo gubernamental, municipal, lo que considere, que se esté pensando en una visión de futuro, porque el espacio actual es muy complejo, ¿ya? Una visión de futuro requiere una visión de por lo menos 20 años, pero el espacio político se cierra cada 4. Y entonces es muy difícil que pedirle a una autoridad municipal, una autoridad, y hablo generacionalmente, no focalizado en algún periodo específico, que tenga una visión si en 4 años esta se acaba. Entonces, y las que han tenido esa oportunidad de crecimiento, que pudieron haber impregnado esa visión, simplemente no la tenían. Y eso se deriva hasta la fecha. Yo sigo viendo el mismo Mazatenango de hace 40 años, de hace 30 años, de hace 25 años, de hace 15 años. Sigue siendo el mismo Mazatenango. Y es más, con algunas partes de retroceso, porque toda la zona comercial que estaba en el área de la terminal se han ido comprimiendo.
Toda esa parte donde antes habían calles, hoy hay covachas improvisadas para ventas por un mercado improvisado. Entonces creo de que no, creo que en este momento todavía no visualizo yo como técnico, como ciudadano, no visualizo yo que hay una visión de futuro. Veo más una visión de reacción a las condiciones actuales que se van dando. Por ejemplo, hoy es políticamente correcto, hablo comillas en lo políticamente correcto, que tengamos que hacer una calle en tal lugar, porque tengo presión del COCODE, tengo presión de la población, etcétera. Entonces la hago, pero el hacer esa calle no está respondiendo a una visión de por qué esa calle la debo de hacer o por qué no hacer una antes que esa, por ejemplo. Ah, mire, mis calles se arruinaron y esa colonia hay mucha gente, entonces le vamos a pavimentar ahí para que la gente esté contenta, pero no hay una visión integradora. Ah, hago esta calle porque va a interconectar con esta y entonces puedo mover el tránsito vehicular por ahí. En este momento no se vislumbra que haya una planificación a futuro. Eso no quiere decir que no exista. Yo aquí quiero ser muy enfático. No quiere decir que no exista. Solo yo en este momento todavía no visualizo o no percibo que esa visión de futuro sea pública. Una ciudad desordenada, fea y que se implosionará. O sea, la misma presión hará que la misma ciudad se tenga que... Llega un momento que va a ser un nudo ciego y se va a terminar implosionando, porque creo que es lo que veo a futuro si no se hace algo en el corto y mediano plazo. Yo, sinceramente, es muy difícil definirlo en una sola palabra, pero me puedo conformar con dos: desorden y anarquía. ¿Por qué desorden? Porque no hay banquetas, siguen las mismas banquetas, en términos generales no hay un orden ni siquiera de cómo transitar. Obviamente hay algunas vías, hay algunos saltos, pero yo voy caminando por la calle de Mazate y a veces me tengo que bajar a la calle porque las banquetas son de 40 centímetros, 30 centímetros. Hay lugares donde ya no hay banqueta y me tengo que ir entre los carros. Entonces hay un desorden de dónde me parqueo y qué hago. Y la otra, anarquía. Desgraciadamente, el guatemalteco promedio, y no se escapa a la ciudad, maneja un dicho que es popular: es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y en el manejo de ese dicho muy popular, la gente hace lo que quiere. Y entonces por eso hay anarquía. Un ejemplo de esto es vendedores en las calles alrededor del mercado de la terminal, ponen sus ventas donde quieren, como quieren, dejan carros parqueados ahí, carretas, y que mire el ciudadano qué hace. Eso es anarquía. Entonces creo que no puedo definirla en una, pero sí me gustan dos: desorden y anarquía. Yo creo de que no es algo que sea fácil, ni es algo que esté escrito en un libreto, pero yo podría reflejarlo en tres ejes los que podríamos trabajar para impulsar un desarrollo social. El eje número uno se refiere a un fortalecimiento de la institucionalidad y la planificación territorial. Es innegable de que se requiere una reingeniería de procesos en la municipalidad como tal, como prestadora de servicios encargada del municipio, según lo establece el Código Municipal. Creo de que lo que a lo largo de los años ha ido funcionando, hoy requiere una mejora, sino que requiere también un cambio en cómo se ejecutan los procesos. Por ejemplo, cómo se ejecutan los procesos de una obra de infraestructura, cómo se ejecutan los procesos de planificación, cómo se realizan los estudios. Una de las cosas que yo he podido ver en mi experiencia es que
hace falta mucho estudio, hace falta mucho diagnóstico de situaciones. Y como no hay diagnóstico de situaciones, como le pondré esto como un ejemplo, un médico necesita examinarlo a usted, un médico necesita, si es necesario, algunos exámenes de laboratorio y si fuera necesario, en algunos exámenes mucho más específicos. En este sentido, creo que desde el punto de vista del fortalecimiento institucional, hace falta trabajar en una reingeniería de procesos que nos permita tener más diagnósticos para que este médico tenga las herramientas suficientes para formular un tratamiento para el corto, mediano o largo plazo a un problema que se pueda tener. Y entonces creo que esa es la primera parte. También dentro de ese fortalecimiento institucional y la planificación territorial es necesario actualizar el PDMOT. Quiero contarle que desde el año 2010 se tiene un plan de desarrollo municipal. Por ahí por los años, unos años posteriores, se le agregó la fase de ordenamiento territorial, pero ahí se quedó como un documento para cumplir y se hizo hace 15 años, por ejemplo. Y esa actualización del PDMOT requiere que se planifique el futuro y esto a la vez se genere una serie, un banco de proyectos viables que permitan plasmar esa visión de futuro. Si en algún momento dije que no se tenía una visión, que nadie la tenía, creo que al final el hacer un plan, actualizar un plan de desarrollo municipal y echarlo a andar con una serie de bancos de proyectos viables nos va dando ese norte o esa pauta que vamos necesitando para la construcción del desarrollo social. Pero también es necesario dentro de este PDMOT normar el manejo de los ríos que atraviesan la ciudad por una cuestión de riesgo. La ciudad de Mazatenango es atravesada por dos ríos importantes, el río Cis y el río Zacuá, creo que es, si no recuerdo, me escapó ahorita el nombre, sí, Zacuá es. Son dos ríos importantes, pero entre esos dos ríos hay aproximadamente 4 o 5 ríos de mediana envergadura que pasan por debajo de la ciudad, que a lo largo de los últimos 50 años probablemente se han ido, yo lo diré en mis términos, no es un término hidráulico, los han ido encajuelando, o sea, haciéndole paredes y ahí va pasando el río, y eso nos genera graves problemas de riesgo, que tal vez no los vea usted ahorita, pero más adelante con temas de cambio climático, con desarrollos urbanísticos, esos desagües de las aguas pluviales o esos drenajes pluviales en los que se convierten estos ríos pueden generar un problema de riesgo muy grande. Entonces es necesario fortalecer esa parte de institucionalidad. Propiciar la participación ciudadana a través del CISCODE. Creo que es importante que la población, Guatemala tiene un sistema que fue novedoso en los ochentas y que yo no lo he visto en otras partes de Latinoamérica. Incluso en alguna vez en un país sudamericano me preguntaron que cómo funcionaba, también en un país del norte, en México específicamente, también me decían que habían seguido un poco de cerca, que ellos tenían un sistema similar, que es el sistema de consejos de desarrollo. Creo de que se debe de fomentar, de propiciar la participación ciudadana dentro de este sistema, porque es la única forma de atender los grandes desafíos sociales que tiene la población. Generar, en esta misma línea, generar capacidades a través de la formación comunitaria en la elaboración de diagnósticos locales y así tener sistemas de priorización de necesidades más más dados o más enfocados a la realidad que la población vive en cada lugar poblado. Y dentro de ese fortalecimiento, mejorar la coordinación con las instituciones de gobierno que tienen su base de operaciones en la ciudad. Mazatenango, al ser cabecera departamental, acoge, recibe a prácticamente todos los ministerios del Estado, secretarías, ministerios, tienen una oficina aquí en Mazatenango, pero lo que menos hay es coordinación interinstitucional entre los gobiernos locales y el gobierno central. Esto creo que lo mencioné un poco antes, cuando hablaba de que cada quien jala agua para su molino. No hay una coordinación que engrane
el aparato gubernamental con el aparato municipal, sino que en realidad estamos viendo dos engranajes que no logra, que en algunos momentos medio se engranan, pero la mayoría de veces están girando ellos por separado. Y entonces, si un engranaje gira por separado, no logra el movimiento de la maquinaria. Esa es una parte que hay que tenerla. Entonces, creo que podría solucionar de mejor manera que hay una mejor coordinación. Creo de que se debe tener mejor coordinación con gobernación departamental, con los ministerios, para que haya una adecuada gestión de los recursos del gobierno adicional a los recursos del municipio. Y dentro de ese fortalecimiento institucional debe de ir la parte del mejoramiento de los ingresos propios del municipio. Yo no hablaré de un caso específico, pero sí lo veo como una forma de impulsar el desarrollo social, que se mejoren los ingresos propios del municipio. Es innegable que se deben de mejorar. No solo sobrevivir, hablarse del situado, de los recursos que se trasladan del gobierno central, sino que los municipios deben de generar sus propios recursos, porque eso es lo que va a hacer que el municipio realmente progrese. Si yo no pago impuestos, si yo no pago arbitrios, si yo no pago tasas, no puedo tener buenas obras, no puedo tener buenos planes, programas y proyectos. Y entonces, porque todo eso se requiere de dinero, de recurso financiero, ¿verdad? Entonces, ese sería el primer eje dentro de algunas cosas que puedo pensar en este momento, aunque el tema del desarrollo social es mucho más complejo. Creo que tendríamos un segundo eje que le llamo de inversión en capital humano y servicios sociales básicos. Ese segundo eje tiene que ver ya hacia afuera, propiciar, y usted me dirá, mire, pero si lo vemos desde el punto de vista municipal, aunque esta no es una charla sobre temas municipales, pero sí sobre una visión municipal, creo que los municipios, desde el punto de vista municipal, requieren que haya una educación de calidad en su municipio. Y uno dirá, ah, bueno, pero es que ese es problema del Ministerio de Educación. No, en realidad es problema del municipio, no del Ministerio de Educación. Eso es lo que nos han hecho creer siempre, que es problema del ministerio, pero no. ¿Por qué? Porque esa fuerza laboral que salga del diversificado, ¿dónde va a trabajar? Va a trabajar dentro del municipio. Y si no estamos generando recurso humano formado, capacitado, con competencias, entonces dígame qué tipo de desarrollo vamos a tener ahí. Y cómo preocuparnos cómo esa educación de calidad se integra a la sociedad. Que las universidades tengan extensión de formación a grupos necesitados. Le voy a poner un ejemplo. La Universidad de San Carlos. Y esto es un ejemplo nada más. No desconozco qué hagan o qué no hagan en términos de extensión y tampoco es una crítica. Solo estoy tratando de ser proactivo en lo que quiero decir. La Universidad de San Carlos en el centro universitario de Mazatenango tiene una planta de procesamiento de alimentos que le llaman planta piloto. ¿Cuánto servicio social da esa planta para enseñarle como parte de la formación de los estudiantes universitarios, enseñarle a las personas que manejan alimentos dentro de los mercados cómo procesar la carne, cómo hacer sus lácteos, o sea, en términos de cómo hacer su queso, cómo faenar de mejor manera el ganado, o a la gente que tiene cerdos, cómo entrar en un proceso para que ellos en algún momento puedan generar jamones artesanales? Esa parte creo que como municipio debe de ser importante y por eso es la inversión en el capital humano y en los servicios sociales básicos como un eje segundo. Porque cuando yo formo a la gente que me vende chorizos en el mercado, cuando yo formo al carnicero y voy dando ese servicio social de capacitación como parte de la extensión universitaria, yo estoy mejorando la calidad de servicios que esa persona le va a dar a la población en algún momento dado.
Y eso me lleva a fortalecer la red de salud. Por eso es tan importante la capacitación y el fortalecimiento institucional. Porque entonces yo a través del sistema de consejos de desarrollo puedo colaborar con el Ministerio de Salud construyendo infraestructura de salud prioritaria. Esa es una parte que es, fíjense que centros de salud tiene mejor infraestructura de salud Chicacao, San Miguel Panán, San Mayac, y no recuerdo ahorita qué otro municipio, que la misma cabecera departamental, porque tienen a través del sistema de consejos de desarrollo, construyeron edificios diseñados por el ministerio, financiados con consejos de desarrollo y que ahora son edificios de primer nivel para darle salud a las personas. Entonces, a partir del fortalecimiento de esa red de salud, también puedo tener un fortalecimiento de una red de salud preventiva. Todavía tenemos problemas de dengue, de vectores, tenemos problemas del sarampión, tenemos problemas de diarreas, de ciertas morbilidades que podríamos mejorarla porque cuando yo tengo niñez sana, voy a tener juventud sana y esa juventud sana va a generar ciudadanos sanos. Y dentro de este fortalecimiento de la red de salud, no hay que perder de vista que debo de entrar también en un poco el tema de la salud mental, el tema de las maras, el tema de las inadaptaciones sociales que están teniendo ciertos grupos de jóvenes, creo que también deben de irse tratando dentro de esta red de salud, prestarle atención. Tenemos indicadores de VIH-Sida, que son, no recuerdo en qué lugar está el departamento de Suchitepeques, pero que al final son enfermedades que son más de formación que de reacción. O sea, yo no puedo hacer nada ya cuando la persona está contagiada, pero sí puedo evitar que las personas se contagien. Entonces, al final, creo que la inversión en el capital humano y servicios sociales es importante y fortalecer los programas de protección social. Yo creo de que la visión de los programas de protección social son importantes. La protección del adulto mayor que no tiene una pensión es importante porque para que el adulto mayor no sea considerado una carga dentro de una familia, pero también la protección a las personas que están en este momento con indicadores de pobreza extrema, de pobreza general. Creo que esa parte debe de ser importante porque yo no puedo pedirle a alguien que sea productivo si no tiene las condiciones físicas, mentales y de educación para hacerlo. Yo creo que aquí el fortalecimiento de programas de protección social debe de implementarse. ¿Qué programas? Eso es irrelevante en este momento porque tienen que irse adaptando según las necesidades y por eso es la participación ciudadana que vimos en el eje número uno. Y tengo un tercer eje que es dinamización de la economía local y la generación de empleo digno. Vean, creo de que aquí se debe de pensar en la economía local. Es importante la inversión privada, pero esa inversión privada lo más importante es que sea del lugar, porque ese es un capital que se va a quedar envolvente. Por ejemplo, yo tengo un restaurante. Mi restaurante creció, se convirtió en un negocio familiar. Pues ese negocio va a seguir por años y voy a seguirle dando empleo a mucha gente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un elemento transnacional? No es autóctono el lugar. Y no estoy en contra, pero me gusta más la inversión cuando es inversión en local, con capitales locales. Entonces, en ese sentido, creo de que todavía, a pesar de que ya no sigue siendo, ya, yo creo que ya no es tanto, pero la agricultura de subsistencia ha ido desapareciendo porque ya ni para eso nos alcanza, pero creo que habría que agregar valor a la vocación agrícola, orientándonos hacia la agroindustria. Definitivamente la generación de materias primas ya no es algo que sea prioritario, tenemos que irnos hacia la agroindustria.
Quisiera ubicarlo en un espacio-tiempo. San José Los Tiestos, una comunidad, esta es de Santo Domingo, si mal no estoy. Si es de Santo Domingo, está en la cuenca del Nahualate. Hace como 20 años o 15 años por ahí, estamos 2026, eso fue como en el 2003. San José de un Tiestos, con recursos del Consejo Departamental de Desarrollo, ellos crearon una planta empacadora de banano, de plátano, que era comunitaria. Entonces, ¿qué pasaba? Le creamos toda la infraestructura y ellos cosechaban su propio plátano. Pero el rebalse de las otras empacadoras que habían a los alrededores, ellos los captaban. Y entonces ellos empacaban el plátano y obviamente eso no es lo mismo exportar que tener un producto local. Y los productos y los rebalses de ellos se vendían en los mercados locales. También tenemos, por ejemplo, proyectos de rosa de Jamaica, por ejemplo. No solo vender la materia prima, sino que también la rosa de Jamaica, empacarla y ya venderla como producto final. Que esa es una situación que muchas veces no hacemos. Entonces se convierte todo en agricultura de subsistencia y se ha empezado a dar un proceso. No tengo datos al respecto, pero sí que yo pueda darle, mire, tengo esta información, pero que sí que es sensible en el departamento de Suchitepeques, principalmente en el sur, que los pequeños agricultores ya dejaron de cultivar y mejor le están arrendando sus fincas o parcelas a una agroindustria. Entonces, ¿qué pasa? Estamos dejando de producir, estamos dejando de ser productivos y simplemente estamos arrendando para que otro lo haga. Esa situación puede ser muy complicada. Por eso es que la dinamización de la economía local y generación de empleo digno debe ser otro eje. La otra es fomentar el emprendimiento y el desarrollo comercial por medio de asociatividad. Aquí hay un factor que se ha ido perdiendo. Los carnavales de 1980, aparte de la feria que era, venían los empresarios a impulsar sus productos, maquinaria, semillas. La feria agrícola venían ganaderos para que pudieran extraer, para poder vender genes a través del esperma de sus animales para mejorar variedades de ganado. Hoy, la feria del carnaval solo es feria. Ya no existe ese intercambio tecnológico que en algún momento lo había. Eh, También, en términos generales, campañas, que hablamos de campañas, pues temas de formación, capacitación hacia el emprendedor, la búsqueda de financiamientos que puede haber, que eso puede mejorar bastante los temas de dinamización de economía. Yo creo que la tendencia a ser emprendedores es muy fuerte, muy grande, y en ese sentido hay que apoyarla. Y también esto me lleva, para poder dinamizar la economía local, hay que mejorar sensiblemente la infraestructura vial. Eso es innegable. No solo la interna del municipio, sino la interconexión con carreteras, con rutas internacionales como la CA2. Y por último, creo que Mazatenango tiene un alto potencial turístico que no ha podido ser explotado, que es potenciar el turismo e impulsar las vías de acceso, así como inversiones en temas agroindustriales o industriales. Con esto quiero finalizar en esta parte de este eje con una situación que se está dando. En mi visión de largo plazo del país, tenemos lo siguiente. Resulta de que se va a construir tarde o temprano lo que se conoce como el corredor seco. Eso quiere decir que vamos a tener tránsito de mercancías de un mar a otro, no de forma fluvial, sino de forma terrestre. ¿Cuánto nos estamos preparando nosotros para integrarnos a esa dinámica?
cuántos polos de desarrollo dentro del municipio estamos haciendo para cambiar el uso de la tierra de agrícola a un uso de tierra en términos de logística. ¿Qué voy a necesitar? Bodegas, ciudades intermedias, vías de comunicación, porque yo voy a tener un eje transversal de comunicación que va del sur de México al Salvador, y que a esto hay que sumarle cómo nos vamos a integrar al próximo aeropuerto que piensa establecer en el departamento de Retaluleu, que según las visiones que se tienen, es un aeropuerto de 4 kilómetros, el de Ciudad de Guatemala es de 3. Estamos hablando de un aeropuerto que va a estar ubicado en una zona con un excelente tema de viales, de aéreos para poder aterrizar aviones de todo tipo, y que tarde o temprano se tendrá que integrar con ese canal seco. O sea, la costa sur, desde mi visión de las cosas, la costa sur va a dejar de ser agroindustrial y se va a convertir en un hub logístico de intercambio de mercancías que van a ir de un mar a otro. ¿Y quién quita que de repente en un futuro, si esa idea funciona y funciona bien, podamos tener un nuevo puerto, no en la frontera con El Salvador, sino de repente un nuevo puerto en la frontera con México, donde antiguamente estuvo Cos, donde estuvo Champerico, para tener dos lugares y mover más mercancía por tierra, porque la ubicación geopolítica de Guatemala y principalmente su ubicación geográfica en el centro de las Américas, con una conexión entre océanos que creo que está entre los 300, 400 kilómetros, le da una posición privilegiada, y aquí es cómo nos estamos preparando para esa fase. Y por eso es tan importante esa dinamización de economía, pero potenciar esa parte turística y las inversiones de cara a tener preparado nuestro territorio para adaptarnos a esa nueva realidad. Entonces yo esos tres ejes son los que en esta charla puedo visualizar, y creo de que eso nos dejaría un buen desarrollo. Por supuesto, se requiere que nos sentemos o se sienten muchas personas a analizar, a hacer planes, programas, proyectos, a tener más diagnóstico, a tener más visiones de largo plazo para poder aterrizar estos tres ejes que se podrían convertir fácilmente en otros dos más para generar ese desarrollo social de la población. Con el cambio climático tengo que suspirar. Aquí debo de suspirar porque respecto del cambio climático hay una situación en la cual no se le ha prestado la atención debida, y estimo que no. No estamos preparados para efectos de cambio climático, no se está haciendo, se están haciendo algunas obras de mitigación, pero no hay nada que uno pueda decir que es importante. Entonces estimo que no, porque no hay una adecuada gestión de riesgo. No se tiene control de los ríos que atraviesan la ciudad, que hablé hace un momento. No hay control, cualquiera se mete a tocar las cuencas sin estudios reales. Entonces, en conclusión, creo que no estamos preparados para el cambio climático. Mazatenango 2075. Bueno, tengo dos escenarios hipotéticos. El primero es, si seguimos en la misma dinámica que se ha tenido en los últimos 25, 40 años, pues yo lo que visualizo es un pueblón que sobrevive con lo que puede, sin mayores cambios y con mucha gente que migró a otros mejores espacios urbanos, pueblos cercanos que se convierten en uno solo con la ciudad. En ejemplo, San Bernardino, San Gabriel, Coyotenango y San Francisco Zapotitlán, y una carretera internacional CA2 colapsada. Pero desde el punto de vista de la esperanza, creo de que al hacerse el canal seco, que unirá el océano Atlántico y el Pacífico, al construirse el aeropuerto en la ciudad de Retaluleu, definitivamente Mazatenango tendrá que enfrentar un cambio para bien sí o sí. No hay de otra.
la misma dinámica del crecimiento y la misma dinámica le va a llevar a a una explosión de desarrollo, porque no va a ser porque lo hagan al interno, sino porque desde el externo obligará a que esto se tenga que hacer. Y entonces visualizaría con todos esos proyectos que puede darse una ventana de oportunidad a un Mazatenango que se convierta en un hub logístico, que cambie el uso del suelo a un uso del suelo más de infraestructura industrial, más de infraestructura de intercambio de intercambio de mercancías y principalmente a una ciudad de paso entre un aeropuerto y un canal seco. Y si finalmente se da lo que pienso, que puede haber un segundo puerto para cubrir el puerto, el canal seco, creo que le dará mayores probabilidades de crecimiento económico a toda esta tierra, no solo de Mazatenango, sino de todo el departamento de Suchitepeques, principalmente en la litoral del sur. Así lo visualizo, siempre y cuando se den esas condiciones. De lo contrario, seguiremos con el mismo crecimiento. Tendrá que haber algo externo que impulse al interno el cambio del uso del suelo y de la dinámica económica no solo de la ciudad, sino que de todo el departamento en general. Este es un elemento reflexivo. En la actualidad no soporta la carga vehicular, pensando en infraestructura vehicular, para carga vehicular, en la actualidad no la soporta. Entonces yo estimo que en el futuro no va a soportar el tránsito porque las conexiones intermunicipales con los municipios cercanos es casi nula. Por ejemplo, la única forma que tenemos para llegar de Mazatenango a San Bernardino solo es la carretera internacional. La única forma que tenemos para llegar de Mazatenango a Cuyotenango solo es la carretera internacional, la CA2 Pacífico. La única forma que tenemos para llegar a San Francisco Zapotitlán es la carretera San Francisco Zapotitlán. Entonces, no hay conexiones intermunicipales y entonces nos pasa que todos los caminos van a Roma y Roma va a través de un solo camino, ¿verdad? O sea, es una sola ruta, no hay conexiones intermunicipales. Entonces, la CA2 ya presenta condiciones de colapsos vehiculares entre el municipio de San Antonio y Cuyotenango. Son para transitar esos 10 kilómetros que en términos generales en una carretera internacional debería de ser 10 minutos de sumo. Puede tardarse usted entre 1 y 2 horas. Pues es fuerte el tema del colapso. Y entonces, como vamos a ver el efecto que tiene una nueva carretera privada que con peajes que se va a inaugurar, que entra a la altura del Ingenio Palo Gordo, circunvala San Antonio, San Bernardino, Mazatenango y Cuyotenango, y va a salir hasta un lugar que se llama, le dicen Maricón, carretera Retaluleo, con una aldeita que se llama Petencito, por ahí más o menos va saliendo. Yo en lo particular, pues quiero ver cómo funciona en 15 días. No soy muy optimista porque al ser una carretera privada, el transporte pesado normalmente no circula en carreteras privadas por el costo asociado a transitar ahí. O sea, si un vehículo particular se está diciendo que van a cobrar 15 quetzales, casi $1.50 por cada 10 kilómetros, para un vehículo particular, para un vehículo liviano o moto, imagínense cuánto podría ser para un transporte pesado de doble eje, de doble furgón. Entonces, lo más seguro es de que el tránsito vehicular pesado siga transitando por la CA2. Y entonces, contestando directo a su pregunta, independientemente de los efectos que esa carretera tenga, ya sea que logre mitigar una parte, en este momento está colapsado, no lo va a soportar. Y la otra cuestión es que la falta de un ordenamiento territorial efectivo
hace de que la carretera principal, y estamos hablando ahorita de la ruta principal, se convierta en lo que conocemos como una espina de pescado. Usted hace una urbanización y sale a la carretera. Hace otra urbanización y sale a la carretera. Entonces todo el mundo está llenando de tuberías de acceso de agua a una carretera que no cambia su diámetro. Entonces, ese fenómeno se va a ir dando en la medida que el crecimiento poblacional se vaya dando hacia San Antonio, Suchitepeques, y se vaya dando hacia Cuyotenango, ya sea por urbanización o por colocar bodegas y cosas, o fibodegas o lugares de logística, va a presionar muchísimo más la carretera internacional y entonces el colapso o la presión va a ser mayor, disminuyendo completamente colapsando precisamente las vías que en este momento tenga en términos de infraestructura vial. Ahora, lógicamente, otros tipos de infraestructura como infraestructura de drenajes, infraestructura que tiene que ver con servicios, pues al ir colapsando, al ir presionándose la infraestructura vial, denota también que se presionan los otros servicios, por ejemplo, el tema del agua potable. Biosis, hace 40 años, sus caudales en verano no son los mismos 40 años después. Entonces, toda esa parte siento que se va a presionar de tal manera que lo que veo difícil que esa infraestructura pueda soportar el crecimiento poblacional si no se empiezan a tomar medidas correctivas, prospectivas, correctivas y de visión de futuro. Puede haber una solución tipo varita mágica. Yo creo que hay que tener ciertos ejes que tendrían que impulsarse. En este momento, pues yo visualizo cuatro ejes que habría que empezar a impulsar. El primer eje es la recuperación de espacios públicos. Mazatenango, a lo largo de su historia reciente, se ha ido viendo que algunos espacios públicos que se creían eran públicos o le pertenecían a la municipalidad, pues de repente aparecieron con dueño y se han ido perdiendo. Caso reciente de una colonia que se llama La Cañada, que el área que era de las canchas de básquet, que incluso en su momento se construyó con recursos del Estado, sea municipales o de consejos de desarrollo, unas canchas de polideportivas ahí, apareció con dueño, ¿verdad? Se cumplió con todos los procedimientos legales y tenía dueño. Y ahí se quedó. Y así, por ejemplo, hay áreas donde colindantes con las carreteras que habían quedado como áreas de soporte o áreas digamos, de alrededor de la carretera, se han ido perdiendo también porque les aparece dueño, hicieron la gestión, hicieron la tramitología respectiva y aparecen con dueño. Entonces yo creo de que un primer eje es establecer con documentos fehacientemente qué es y qué no es de la municipalidad para poder, eh, dentro de esta recuperación de espacios públicos, retomar el tema de parques. Es importante el tema de la recreación para la población en particular. Creo que el tema de parques, retomar también el tema de los centros deportivos. A lo largo de los últimos, uy, 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 fácil, 30 años que yo puedo darle fe, unos 30 años para acá, vamos a ver, unos 25. Yo no he visto construcción de infraestructura deportiva como sí lo había en los años anteriores. O sea, en los años anteriores, en la década de 1985 para el 2000, por ejemplo, se construían muchas canchas polideportivas en colonias, en áreas verdes, en lugares, en espacios públicos que se estimaba eran municipales y entonces había opciones para la juventud para poder recrearse, ¿verdad? Entonces creo que esa es la primera y también dentro de la recuperación de estos espacios públicos está el tema de las banquetas peatonales para que la gente pueda transitar en las calles, porque resulta de que
las banquetas han sido invadidas por temas comerciales. Todos tenemos la necesidad y la gente tiene necesidad, pero la necesidad, incluso las necesidades tienen orden. Y en este sentido, la, hay que recuperar banquetas, rediseñar banquetas, crear banquetas que sean inclusivas. A la población hay una estadística que casi no se comparte, pero hay muchas personas que sufren accidentes en motocicletas, que pierden miembros. Algunos, lo más seguro es que pierdan siempre una pierna. Y entonces se va necesitando que hayan espacios inclusivos. Más en una ciudad como Mazatenango, cuya topografía no es plana, como decimos, sino que tiene una pendiente que viene normalmente de norte a sur, que es así por la topografía del lugar, pero entre el este y el oeste tiene muchas contrapendientes por el aparecimiento de muchos ríos subterráneos. Entonces, si le voy a hacer la imagen de este a oeste, Mazate es así, y de norte a sur, Mazate es así. Entonces, se necesita, ahí tenemos banquetas que van teniendo mucha pendiente y se requiere que sean inclusivas para la población, y eso es importante recuperar. Y eso nos lleva dentro de la recuperación de los espacios públicos, lo que ya explicaba de la certeza jurídica de las propiedades municipales. Se tiene que tener documentos y donde no los haya hay que iniciar los procesos de titulación supletoria a favor de la municipalidad para que con esa certeza, porque la ley orgánica del presupuesto en su artículo 30 bis creo que es, no permite invertir fondos del Estado en propiedades particulares. Y todo aquello que no esté registrado a nombre del Estado es particular, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que esa certeza sería sumamente importante porque eso nos permitiría invertir y tener una mejor forma de planificar cómo queremos la ciudad del futuro. El otro eje tiene que ver con la movilidad vehicular y peatonal, ¿verdad? Ya teniendo la certeza de qué es, qué sí, qué no, qué es nuestro, qué no es nuestro como ciudad, como población, vendría a ver el tema de la movilidad vehicular y peatonal. Aquí se necesita reponer, mejorar o construir calles, avenidas, crear caminamientos peatonales, con énfasis en la generación de espacios económicos y orientados según el plan de ordenamiento territorial, que está incluido dentro del plan de desarrollo municipal y ordenamiento territorial. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para poder incentivar economías locales, donde usted tiene un programa de camina, corre, ve con tu bicicleta, anda con tu familia, haz deportes, se requiere comer. Hay economías de escala, hay venta de agua, pero lo más importante es que vamos creando espacios que la gente va reconociendo como propios. Uno de los problemas más grandes que van teniendo las poblaciones y que yo he visualizado es que las personas no se están ya apropiando de sus municipios. Ya no ven, ya no tienen la identidad de que este municipio es mío y estas calles son mías. Esa falta de identidad hace que cualquiera haga lo que quiera, lo que hablábamos un poco de la anarquía dentro de las calles, porque no hay identidad que me diga a mí que esa calle es mía, porque no la siento mía. Y entonces cuando yo tengo programas donde yo puedo ir a correr, puedo estar con mi familia, puedo salir a pasear con mi perro, puedo en un momento dado disfrutar de esos bienes municipales, los empiezo a apropiar. Un ejemplo muy marcado en Mazatenango es el parque municipal. Usted va al parque municipal, en su momento ese parque se demolió, se construyó otro y se incrementó cerca de un 400% la capacidad de albergar personas sentadas en ese parque. Y hoy usted va
y es un espacio público que todo el tiempo se mantiene con gente platicando, con gente disfrutando de esos espacios públicos. Entonces usted intente botar un árbol y la gente se enoja. Usted intente hacer algo en el parque y la gente se enoja. ¿Por qué? Porque tiene identidad de pertenencia. También esto me lleva a que, ya lo había dicho como parte del eje anterior, pero realmente pertenece a este eje, la generación de áreas peatonales. ¿Por qué la gente anda en vehículos tipo taxis, tipo tuk-tuks? No sé si en Nueva York conocen los tuk-tuks, tipos tuk-tuks, porque la gente no quiere caminar. Pero ¿por qué la gente no quiere caminar si, digamos, las distancias más largas de la parte más lejana de Mazatenango hacia el centro de la ciudad, pues estará a unos 2 kilómetros, ¿verdad? 2 kilómetros es una distancia perfectamente caminable, que es sana para las personas, hasta es recreativo hacerlo, pero el problema que tenemos es de que no hay dónde caminar. Tenemos banquetas en mal estado, tenemos poca señalización, banquetas que no son inclusivas, banquetas invadidas por negocios comerciales que se han adueñado de la banqueta como bien propio del local comercial. Y así podemos ir viendo una serie tenemos calles invadidas por personas que tienen sus ventas ahí, o sea, no generan a poner un local comercial o estar en un local, sino que prefieren estar en las calles. Entonces creo que hay que motivar, hay que hacer, gestionar, construir áreas peatonales para invitar a la gente a caminar. Es sano, es recreativo y a la vez nos ayuda con el manejo de la situación vehicular, porque usted sale y no hay donde parquearse, anda en moto, es peligroso, es mejor andar a pie. La otra, dentro de esta movilidad vehicular y peatonal, está la gestión y o construcción de carreteras intermunicipales. Por ejemplo, la colonia que se conoce como Colonia El Compromiso es paralela, está ahí colindante con la carretera CA2. Pero resulta que el Compromiso solo lo separa un río para conectarse a una aldea grande que se llama El Progreso. Y El Progreso conecta con el municipio de Santo Domingo. Entonces, la gente para ir al Progreso, a esa aldea, tiene que salir a la CA2 para agarrar para Mazatenango, pudiendo ingresar a Mazatenango vía El Compromiso. Entonces, creo que hay que motivar, hay que gestionar, porque de repente la municipalidad no tenga recursos para invertir en un puente de 15 millones o una carretera, pues se gestiona o se construye a través de fondos como el sistema de consejos de desarrollo. Y existen muchas cosas que se pueden hacer, pero la idea sería conectarme internamente para salirme del control de la CA2. También aquí hay otra situación que se dio. El eje comercial de Mazatenango se movió. Se movió hacia un centro comercial que está en las afueras de Mazatenango, que sobrecarga completamente el tránsito en la carretera CA. Y yo le hablo de la CA2 porque es parte de la ciudad, o sea, no podemos hablar de Mazatenango sin pensar en la carretera CA2, que es la que conecta a ese nodo comercial con el resto de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ir a ese nodo comercial tenemos cruces a 90 grados, cruces a 45 grados, cruces a 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace un atolladero por teoría de colas. Yo interrumpo una cola y esa cola se autorregula creciendo hacia atrás. El famoso efecto chicote que habla la estadística. Entonces tendríamos que construir algunos pasos a desnivel, unos viaductos, otros pasos a desnivel, de tal manera de liberar lo más posible la CA2 y hacer más fluido el tránsito vehicular. Y en las colonias que ya existen, pues crear carriles de desaceleración, tratar de ampliar la carretera si es posible,
Si es necesario, hay que utilizar procesos de compra o alguna otra situación que se puede, parte de la negociación democrática en algún momento, para ir conectándome sin, y mejorar a la vez la movilidad vehicular que es tan importante. Entonces, esa parte tiene que ver entre ese eje de la movilidad vehicular, la interconexión, por ejemplo, con el municipio de San Francisco Zapotitlán. Tenemos que ampliar esa carretera a 4 carriles. No podemos seguir con una carretera de 2 carriles donde todas las colonias y esos núcleos urbanos que se van creando ahí se van convirtiendo en una espina de pescado y van entrando y saliendo de esa ruta que es relativamente muy angosta. Y eso conlleva a tener que revisar un poco la normativa de aprobación de esas ciudadelas que se van dando en las colonias, que si se quieren interconectar van a tener que hacer viaductos o pasos a desnivel como parte de la autorización, porque se está afectando la movilidad vehicular en el corto plazo, ya no digamos en el largo plazo. Entonces, esa gestión de rutas intermunicipales es sumamente importante, conectarnos con municipios como San Gabriel, Santo Domingo y mejorar la conectividad. Tenemos que tener otra carretera a Santo Domingo que sea por lo menos de 4 carriles también. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque resulta que la carretera que nueva esta que se está dando, que es una inversión privada, tiene la característica que va a desembocar al municipio de Santo Domingo. Entonces, quien agarre esa carretera y quiera bajar para Mazatenango, tiene que bajar en Santo Domingo y subir a Mazatenango. Entonces, esta parte hace que, que tengamos que ir pensando en cómo nos vamos a interconectar entre municipios para que sea fluido. Y esta viene una otro tercer eje que tiene que ver con los servicios básicos. Eh, es un poco difícil tener una bola de cristal y pensar cómo va a ser la demografía de Mazatenango en los próximos años, porque hay 2 fenómenos que hay que analizar. El primero, si Mazatenango sigue en esta dinámica y no pasa nada, simplemente seguimos creciendo como ha pasado en los últimos 40 años, pues la gente va a estar migrando, inmigrando, migrando, va a estar yendo, viniendo, va a haber un crecimiento de empleo, una parte económica que se va dando. Pero, ¿qué pasa si finalmente se construye el aeropuerto en la ciudad de Retaluleu? ¿Qué pasa si Retaluleu se convierte ahora en el centro del tráfico aéreo o el tráfico aéreo principal de Guatemala? ¿Y qué pasa si finalmente terminamos construyendo, que ya está en marcha el proyecto, este año sé yo que están en temas de aseguramiento jurídico de la tierra para construir el canal seco? ¿Y qué pasa si cambia el uso del suelo en el departamento de Suchitepeque, Retaluleu y Escuintla y dejamos de sembrar caña por tener ciudades privadas, le llamo yo, porque esa es más o menos la visión que tienen, en donde esas ciudades privadas tengan hub logísticos para almacenar las mercancías? Creo que es importante que se genere un plan maestro de reposición, mejoramiento y provisión a largo plazo de agua potable. Mazatenango, como ciudad, no hablo de todo el municipio porque Mazatenango es un municipio extraño en su configuración geográfica. Tiene una parte norte y tiene una parte sur que no tiene conexión física entre ellos. No hay una franja de tierra que una la parte norte con la parte sur. Son 2 realidades completamente distintas y la gestión del agua es muy distinta en las 2 realidades. Pero digamos, hay que generar un plan maestro del agua potable. ¿Por qué? En este momento, Mazatenango extrae el agua, la gran mayoría de agua que utiliza para la parte municipal, porque también hay servicios privados en colonias privadas, de asentamientos privados de población. La gran mayoría de agua la utiliza del río Cis. Tiene una captación tipo presa o represa en la parte norte,
la pasa por una planta de potabilización, de tratamiento, potabiliza, retención, y esa se redistribuye a la ciudad. Entonces, en este sentido, es innegable de que aunque en Guatemala yo veo muy difícil que vayamos a tener escasez de agua, sí creo que vamos a tener, perdón, escasez de lluvia, una cuestión de estas, sí creo que las épocas lluviosas van a ser muy fuertes y las épocas secas van a ser muy fuertes también. Eso significa, y si a eso le sumamos que en la parte norte los procesos de deforestación y mal manejo de cuenca o no protección de la cuenca hídrica del río Cis, puede en un momento generar que en algunas épocas del año escasee el volumen de agua necesario para abastecer a la ciudad. En este momento no lo tenemos, no tenemos ese problema o el problema es muy limitado, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Entonces, creo que hay que generar un plan maestro para prever la provisión de agua a largo plazo, porque es muy triste que haya agua ahí, pero no la podamos usar, ¿verdad? También esto nos lleva a que tenemos que plantearnos ya el plan maestro de manejo de desechos líquidos. Mazatenango a lo largo de su historia es como una bola de nieve. O sea, la ciudad se fue construyendo, tapando toda una serie de cuerpos de agua que atraviesan, que van de la ciudad de norte a sur y quedaron ocultos de abajo de calles, de abajo de casas, de edificios. Ahí fueron quedando todos esos. Entonces, a lo largo del tiempo, antes de la existencia de la CONAMA y antes de que se empezara a hablar de los temas de medio ambiente, ¿a dónde desembocaban los desechos líquidos o los drenajes de cualquier ciudad? Pues al río más cercano que encontraran. Había una cuestión que era diametralmente opuesta. Antes había mucha agua y pocos desechos. Con el tiempo ha cambiado. Hay poca agua y muchos desechos. Entonces los ríos prácticamente se han destruido. El ejemplo más dramático es quizá el río Sacua, que en algunas partes cercanas al centro universitario es prácticamente un drenaje ese río. Es agua de drenaje, principalmente en la época seca. En invierno mejora, porque como dice en el lenguaje inglés, dissolution is solution. A más agua, más se disuelven los desechos. Pero a menos agua, más concentración de por partes por millón vamos a tener de desechos. Entonces, Mazatenango, en este momento, una solución que yo le diga, mire, hay que meter una tubería y vamos a mandar una planta de tratamiento, es una solución compleja. De hecho, desde mi particular punto de vista, tendría que hacerse una solución, pero intermunicipal. ¿Qué significa esto? Que tendríamos que jalar los drenajes de Mazatenango y llevarlos hasta por debajo de San Gabriel, por ejemplo, por debajo de entre San Gabriel y San Lorenzo, o abajo de San Lorenzo, que son áreas un poco más descampadas, y poder generar algún tipo de tratamiento de esas aguas. Eso es una cuestión que en este momento no me imagino cuánto pudiera costar en términos de unidades monetarias, cuántos millones podría ser eso, pero es innegable de que los desechos en este momento están cayendo a los cuerpos de agua que atraviesan por debajo de la ciudad. Entonces creo que hay que empezar por el plan maestro de desechos líquidos. Creo que también va a llegar un momento en que se va a tener que empezar a cobrar para que sea sostenible en el tiempo, no solo el agua, mejorar la cuota del agua, o sea, en el sentido de cuánto cobro mensual por el derecho al agua potable, sino que también vamos a tener que empezar a generar un cobro por manejo de residuos líquidos. O sea, ¿por qué? Porque es justo. O sea, no soportaría ni el Estado ni la ciudad subvencionar el, el tratamiento de los desechos líquidos que tiene la ciudad. No, eso no es manejable. Podrá ser manejable en municipios pequeños, una pequeña aldea, una colonia. El COCODE se hace responsable de la limpieza de las plantas de tratamientos. ¿Por qué?
porque las plantas de tratamiento no son eternas, necesitan mantenimiento. Entonces, si no se empieza con el plan maestro, por lo menos aquí viene la parte del diagnóstico. Si no se empieza por diagnosticar, si no se empieza por hacer un levantamiento topográfico de toda la ciudad para localizar exactamente dónde pasan los cuerpos de agua, si no se tiene eso, si solo sabemos dónde pasan, pero no tengo información, no puedo. Entonces, por eso el plan maestro incluiría la primera etapa, que es diagnosticar. La segunda etapa es la propuesta técnica. Y la tercera etapa consiste en la socialización con la población, porque la población también tiene algo que opinar. Y eso es parte de nuestro sistema de consejos de desarrollo. Por eso es que en algún momento hablaba a lo largo de esta charla, de esta entrevista, que es necesario formar no solo al recurso interno de la MUNI, sino también al recurso comunitario, a las personas de las comunidades. ¿Por qué? Para que ellos vayamos hablando todos el mismo lenguaje y entonces lo técnico no sea contrario a la parte política o a la parte comunitaria, sino que lo técnico vaya engranando con la parte social política de las comunidades. Porque uno de los grandes problemas que siempre hay es que los técnicos vienen y dicen, esta tal cosa debe de ser color negro. Y dice la comunidad, no, yo lo quiero color blanco. Y entonces ni el técnico se pone de acuerdo porque dice el técnico que es el que sabe y la comunidad, que es la que lo siente, no lo quiere. Entonces al final no hacemos nada. Entonces la parte formativa es que estos planes maestros vayan engranando con la parte social, para ir encontrando, primero, que entiendan la parte técnica y segundo, que el técnico entienda la parte política, ¿verdad? Que lo que se mueve dentro de una comunidad. También necesitamos generar el plan de maestro de manejo de desechos sólidos. Es innegable que una ciudad como Mazatenango genera, no tengo el dato de cuántas toneladas puedan generarse, pero va llegando también el momento en el que se tiene que hacer un plan no solo para la recolección, sino para la disposición y el tratamiento. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la basura. El problema es que nadie le quiere entrar a ese problema. Ni lo quiere hacer el Ministerio de Ambiente, que dice que es responsabilidad de las municipalidades, y tampoco las municipalidades tienen los recursos para hacerlo. Entonces, al final, aquí creo que como ciudad, para no navegar, porque el problema de los desechos sólidos es muy fuerte. Si vamos a la desembocadura del río Nahualate, el departamento de Suchitepeques está entre dos cuencas. La parte que está pegada al mar, en el departamento de Retaluleu, la colindancia es el río Sisicán. Y en el departamento de Escuintla, a la altura de Tiquizate, aquí es con San Andrés Villaseca, aquí con Tiquizate, es la cuenca del río Nahualate. Cuando uno va a la desembocadura de esas cuencas, que tienen muchos tributarios en todo el departamento, de hecho, Suchitepeque, sus tributarios, todos los tributarios van a parar a esos ríos, usted va a encontrar una cantidad impresionante de desechos sólidos que cuando se hace limpieza no se sabe qué hacer con ellos. No se les puede prender fuego porque dicen que es contaminante, pero tampoco los podemos enterrar. O sea, hay tantas, no se puede hacer nada con esas toneladas de basura. Entonces creo que hay que entender esto. Creo que va a haber que invertir. Creo que en algún momento hay que trabajar proyectos que de repente no sean económicamente viables, pero sí socialmente sostenibles para que la población tenga y creo que también Mazatenango tendrá que entrar en una etapa de mancomunarse con otros municipios. Ya está dentro de una mancomunidad que se llama de la Tierra del Venado, pero esta mancomunidad debe de activarse para ir viendo ya los problemas, ya no solo como el municipio, sino como problemas intermunicipales. Problemas de la transportación vehicular sobre la CA2 ya es intermunicipal. El problema de la basura es intermunicipal, el problema del agua es intermunicipal, el problema de los drenajes es intermunicipal porque los desechos líquidos que salen de Mazatenango impactan en San Gabriel
impactan en San Lorenzo, impactan en Santo Domingo y nuevamente vuelven a impactar en Mazatenango en su parte sur. Y entonces me queda un último dentro de servicios básicos que es, también yo le llamo planes maestros de manejo de mercados y rastros. Es innegable de que los que son parte de los servicios básicos que da la municipalidad o que da el municipio para tener cierto bienestar. Y entonces, en ese sentido, se debe de tener un plan maestro, pero aquí a veces en Mazatenango no pienso yo que el esquema únicamente municipal no es suficiente. Tenemos que conectarlo con el gobierno central. ¿Por qué lo veo así? Porque es un rango de ciudad, es un nodo. Y si lo vemos en una proyección, puede llegar a ser un nodo muy importante. Entonces, la solución ya no es solo de la MUNI, sino que también tiene que ver con el apoyo, coordinación interinstitucional, porque ¿por qué necesitamos los mercados y los rastros? Porque son los que abastecen la canasta básica de la mayoría de las personas. Obviamente nosotros tenemos una serie de supermercados de diferentes tipos, supermercados más económicos, intermedios y altos, ¿verdad? Dependiendo para todo estrato social, desde el que tiene poco hasta el que tiene mucho. Pero los mercados son una parte muy sustancial del manejo de la economía. Y yo creo que aquí hay que tener especial cuidado en cómo descongestionar los mercados. Yo manejo una idea, una hipótesis, que en la medida en que los mercados sigan concentrando a la gente, en esa medida va a ser difícil poderlos mejorar. Podrá construir edificios, lo que usted quiera, pero ya no hay más espacio, entonces tendríamos que hacer edificios para arriba. Yo creo más que tendríamos que descongestionar, manejando un poco el concepto de mercados cantonales, manejando un poco el concepto de construir mercados intermedios, no tan grandes, pero que sí me den ciertos servicios para cortar el flujo de las personas hacia esos centros de convergencia, ¿verdad? Y esa situación creo que tenemos que verla como un plan maestro de manejo de mercados. ¿Y por qué los rastros? Porque los rastros son un lugar, son la parte donde voy a terminar faenando bovinos, porcinos, aves, y tenemos que garantizar la inocuidad de los alimentos. Esa parte es bien importante. Entonces, pasando. Y el último, que yo lo veo como un eje en términos de mejora, sería el eje de la gestión de riesgo y el medio ambiente. Aquí, en la gestión de riesgo y medio ambiente es importante. Mazatenango está sentado sobre una serie de ríos, cuerpos de agua, que usted no los ve. Ahí están. Pero los podemos ver en los titulares del Facebook, en los titulares de prensa, cuando dice se inundó el Parque La Flor del Café, en las áreas cercanas al Parque La Flor del Café. Ahí se va a inundar todo el tiempo, porque hay una pequeña situación que ocurre. Resulta que de ahí hasta salir por debajo, allá hay una colonia que se llama El Paraíso, hay un cuerpo de agua que se fue metiendo en bóvedas, tuberías, y ahí se fue guardando. Usted no lo ve, pero resulta de que el cuerpo de agua, digamos esas tuberías, no se dan abasto para poder manejar todo el caudal. Entonces llega un momento en que la tubería empieza a desfogar a sección llena y ya no hay más espacio para el agua. Y ahí en la Flor del Café, que hay unos ingresos, hay unos tragantes, el agua sirve de rebalse, esperando su turno para poder ser desfogado. Eso ya es un tema de gestión de riesgo. Históricamente se ha tenido inundaciones ahí en el área cercana al hospital, perdón, al cementerio general. Ahí hay una contrapendiente, entonces ahí tiende a inundarse. Entonces, el manejo de las cuencas hídricas, de los pequeños, grandes ríos, no solo visto como un tema de desechos líquidos que ahora platiqué, sino visto como un tema de gestión de riesgo es sumamente importante.
La gestión de riesgo, Mazatenango, Mazatenango Norte, Mazatenango Sur, hay que mantener la gestión de riesgo, análisis, previsión y respuesta a cualquier situación que se esté dando. Y dentro de la parte de medio ambiente está el tema de la reforestación y manejo de espacios municipales en materia forestal y de biodiversidad. Esto incluye proyectos en las playas, temas de mangle, tortugarios, protección de fauna. ¿Por qué? Primero, la protección de las cuencas son sumamente importantes para garantizar que no arrastre tanto sedimento y que se pierda suelo agrícola. Pero lo más importante aquí es garantizar la infiltración del agua para mantener nuestros recursos hídricos. En el tema de la protección de la fauna y la flora costera, hablamos de mangle, tortuga, iguanarios, cosas por el estilo y fauna en general, porque la naturaleza es tan noble que representa un ingreso. Digamos, hay desarrollos que se han dado, por ejemplo, en el área de Santa Rosa, en el área de Monterrico, donde hay, por ejemplo, de las facultades de algunas facultades de la Universidad de San Carlos, hay proyectos que se han desarrollado ahí. Entonces, al final, es plata, plata que está dormida, decimos ahí, y que con un buen manejo puede no ser autosostenible con el tiempo. Esto serían, digamos, los cuatro ejes que yo consideraría primarios para poder analizar. Por supuesto, ¿cómo explicarme? Esto es una guía de buenas intenciones. Ya la operativización de cada quien, pues es un trabajo interdisciplinario, un trabajo político, un trabajo de gestión de recursos, que obviamente eso conlleva una cuestión más a largo plazo o a más a mediano plazo, pero por lo menos dentro de un esquema, ese es el que yo visualizaría para poder proveer de servicios en materia de infraestructura, servicios básicos y el ordenamiento urbano que tan importante y necesario es en este momento. Es posible implementar un sistema de transporte moderno para Mazatenango. Eso sí se puede. O sea, pero es necesario mejorar sensiblemente la infraestructura vial. O sea, eso significa disminuir la cantidad de vehículos a través de la oferta de poder transitar a pie o en medios colectivos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero, creando sistemas de vías. Segundo, mejorando el tema de las banquetas. Tercero, mejorando las calles. Y cuarto, creando circuitos. O sea, calles que puedan circuitar en una sola vía y que tengamos circuitos al interno para poder movilizar vehículos. Porque una de las cosas que pasa es que tenemos muchas calles de doble vía, pero no tenemos circuitos, ¿verdad? Entonces creo que tendríamos que analizar circuitos a través, tal vez un poco de teoría de grafos, valdría la pena aquí, analizar circuitos, analizar escenarios de velocidades, analizar ampliación de algunas calles y cosas como por el estilo que en un momento dado nos permitiría a nosotros crear también sistemas de rotondas. Yo platicaba la otra vez con el señor alcalde que en el caso de la avenida de la Calzada Centenario, creo que nos falta para mejorar ahí, todavía nos falta la Calzada Centenario es un sistema de rotondas. Se empezó a crear hace como 15 años unas rotondas y siguieron funcionando y creo que funcionan bien, pero nos hace falta una y hacer algunos cierres para mantener los vehículos en momentos de bandas continuas. Por ejemplo, usted quiere ir ¿cómo se llama? Entramos a la rotonda y retorno y no hacer cruces a 90 grados, que eso genera mucho problema. Entonces, creo de que con un buen manejo, una mejora sensible dentro
infraestructura vial, es posible poner un sistema de transporte moderno. Ahora bien, eso requiere recursos. Y aquí es donde creo que la parte municipal era lo que en algún momento yo decía aquí a lo largo de nuestra charla, que, que tenemos que incentivar a la gente a pagar sus impuestos, sus arbitrios, porque se requieren recursos para hacer cualquier cosa. Y Mazatenango, en términos generales, no es una ciudad que capte tantísimos recursos, ¿verdad? Se hace un buen trabajo, el alcalde creo que está haciendo un buen trabajo, el alcalde está haciendo su esfuerzo, pero requiere más recursos para poder. Hay tantas cosas que han quedado sin hacer en el tintero que hacen falta más recursos y en esa parte creo que el principal obstáculo no sería el que no se puede implementar o que creo que el principal obstáculo sería sí se puede implementar, pero se requiere recursos para mejorar. Adicional a lo que hemos platicado de un plan de ordenamiento territorial, un análisis de vías, un montón de cosas que ya platicamos, pero creo que sí es posible. Es una pregunta compleja, pero muy simple de responder. Yo creo de que la capacidad humana existe en el municipio. La capacidad humana existe en el municipio y creo que hay capacidad humana en el país. Si la municipalidad actualmente cuenta, pues habría que preguntarse para diseñar qué, porque para lo que están haciendo en este momento tienen suficiente personal. O sea, tienen equipos técnicos que sí trabajan, o sea, sí conocen del tema. Lo que habría que preguntarse en base a la pregunta que me hace es si ya existe una planificación a futuro y entonces en función de eso saber si ese equipo de trabajo le hace falta más personal o la integración de más personas. En conclusión, para lo que en este momento están haciendo, tienen la capacidad, el recurso humano. Ahora, para poder pensar en la planificación de la ciudad futura, pues habría que primero aterrizar si esa planificación existe y de eso sí no tengo conocimiento. Lo que sí sé que existe es el plan de ordenamiento territorial, de plan de desarrollo municipal con ordenamiento territorial, porque ese se quedó establecido por CGPlan y se apoyó a la municipalidad en su construcción y está colgado en la página de CGPlan. Lo que yo desconozco es si en este momento ese está sirviendo de guía para el trabajo que la MONI desempeña. Entonces, en conclusión, creo que sí tienen el personal adecuado y suficiente para lo que hoy hacen, pero desconozco si tienen algún tipo de planificación hacia futuro o cómo quieren ellos que se construya la ciudad o cómo hacer la ciudad para el futuro. Eso sí desconozco, si tendrán alguna idea, algún plan o si tienen alguna visión de cómo quieren esa ciudad. A manera de conclusión, primero antes de generar algún tipo de conclusión, es importante hacer una aclaración dentro del desarrollo de esta entrevista, que mis opiniones son puramente de la observancia, de lo que he visto, de la experiencia que he tenido, mas nunca es un tema personal. O sea, aquí algunas veces se piensa que lo que uno externa, pues puede verse como de una manera personal y no lo es simple y sencillamente una libre opinión de lo que he observado sin que esto se pueda considerar como algo personal. Ahora, creo que la construcción de cualquier ciudad a futuro, cualquier cosa que nosotros visualicemos a futuro, no pueden ser esfuerzos personales, no puede ser esfuerzos de un pequeño grupo, porque la construcción de una sociedad es eso, es la sociedad en su conjunto.
Si no, no podríamos vivir en un sistema democrático, sería un sistema meramente autoritario. Entonces, en la medida de que estamos dentro de un sistema democrático, yo creo que el principal aspecto aquí es la parte formativa. ¿Cómo vamos a ir formando a nuestros líderes comunitarios para que ellos puedan, como en su momento lo he dicho, engranar con la parte técnica y no cada quien trabajar por separado? La integración de la técnica con la política, con la comunidad, siempre va a ser importante, porque es necesario que el técnico comprenda el sentir del ciudadano, pero es importante que el ciudadano comprenda la parte normativa de la técnica. Y eso nos hace hacer un mejor trabajo. Entonces, desde la parte positiva que yo veo es que hay una estructura social alrededor del sistema de consejos de desarrollo, el cual yo creo fehacientemente que es la forma que puede sacar a nuestro país del grado en el que está y llevarlo hacia un grado de desarrollo mucho mayor, porque el sistema de consejos de desarrollo es una gran base de personas y esa gran base de personas al final empiezan a construir una sociedad. Y lo más importante es que esto funcione como un efecto sinérgico. Todos vamos aportando como que fuera una teoría de ondas. Unas ondas empiezan a generar efectos de ondas y vamos creando un efecto mucho mayor. Entonces, esa es la primera parte que yo veo positiva. La otra parte que veo positiva del crecimiento de las ciudades, la oportunidad que se tiene cuando se establezca ese aeropuerto en Retaluleu, que yo estoy seguro que tiene que dar en algún momento, cuando tengamos ese canal seco, creo que es momento de sentarse a pensar en grande. ¿Qué vamos a ofrecer como ciudad, como cabecera departamental, como departamento? ¿Cómo nos vamos a integrar a esa parte económica que nos va a llevar el cambio del uso del suelo, de pasar de temas eminentemente agrícolas, que en este momento son solo materia prima, a de repente una parte que sea agroindustria, de otro tipo no tradicional, o hub logísticos, que sería construcción de ciudadelas, pequeñas ciudades, donde vamos a tener muchas bodegas, vamos a tener ofibodegas, elementos de traslado. Esa parte es una gran oportunidad que la ciudad debería irse preparando. El otro elemento que yo veo también como positivo es que hay recurso humano en el departamento de Suchitepeques. Aquí hay recurso humano que yo conozco, que es valioso, que tiene mucha experiencia hay mezcla entre juventud, términos medios y personas ya grandes que tienen mucha experiencia y que estoy seguro que podemos integrar en un gran equipo que sería parte de esa cohesión de unir esas visiones que cada quien va teniendo y principalmente fomentar la vocación del servicio. Yo creo de que todos los profesionales, todos los que no son profesionales, tenemos esa obligación moral y social de servir dentro de nuestra comunidad. Y ahí es donde tenemos que incentivar esa vocación de servicio. Entonces veo una oportunidad en ese tipo de proyectos que aunque no están ahí, se pueden ver en el largo plazo porque son necesarios para el país. Si no, el país no se va a lograr desarrollar. Aspectos preocupantes en este momento. Me preocupa el tema del cambio climático. Me preocupa en este momento el tema a mediano y largo plazo del recurso hídrico. Me preocupa el tema del manejo de los desechos sólidos. Entonces, al final, esta parte tenemos que, como preocupación, tenemos que más que preocuparnos, ocuparnos. Y esto no es un tema propio de la municipalidad, que aquí lo quiero dejar bien claro. Esto es un tema propio de la sociedad del departamento de Suchitepeques, de la sociedad de Mazatenango como municipio, pero también es un tema propio de las instituciones del gobierno central y es un tema propio de la municipalidad. Entonces, cuando vemos, tiene que ser
una preocupación colectiva que nos lleve a una ocupación colectiva para la búsqueda de soluciones en el mediano y largo plazo. También entender como sociedad, y eso me preocupa también como una preocupación acá, que la población no tenga claro que es importante que paguemos nuestros arbitrios, que tributemos, que lo hagamos correctamente, porque es la única forma de poder generar obra de infraestructura social para alcanzar el vivir en una ciudad con bienestar. Y entonces, serían, digamos, las reflexiones que yo podría tener, que se puede hacer algo, se puede hacer muchísimo. Yo creo que es cuestión a veces de voluntad y a veces me hago la reflexión, tal vez no es tanto la voluntad ni la voluntad política. Creo que lo que nos hace falta es tener la misma visión de las cosas, pararnos en una calle y tener la misma visión todos de qué queremos hacer en esa calle. Es importante que se deje el que cada quien jala agua para su molino y empecemos a pensar en integración social. Entonces, la construcción de una visión colectiva es sumamente importante y urgente para poder tener la ciudad que queremos. Entonces, yo agradezco el espacio que me hayan aceptado estar y poder externar las ideas que tengo. Reitero, aquí todo lo externado por mi persona, no hay nada ni personal ni institucional, simplemente es un cúmulo de experiencias, vivencias y lo que a lo largo del tiempo he ido observando y que creo se puede ir mejorando. Muchísimas gracias.